Pero no estoy compartiendo nada, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ahí se está viendo todo el Safari. ¿Está? Ahí está. ¿Sí? Sí. Ok, a ver. Listo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues gracias, doctor Olvera, por la invitación. La verdad es que pues disfruto siempre dar esta charla, sobre todo a médicos de pregrado. Es una charla que, pues bueno, si bien es medio extensa, creo que es interesante reconocer cómo está el sistema arterial dentro del cráneo, el cual representa, pues bueno, características especiales, ¿no? Que no se encuentran en ningún otro espacio en el cuerpo y que, pues bueno, el estudio de estos a su profundidad es necesario pues bueno, para cualquier neurocirujano, ¿no? Y para los médicos también, sobre todo de pregrado, que no se les da tanto apoyo a la neuroanatomía, ¿no? Ustedes son privilegiados, la verdad es que pocas universidades tienen este tipo de clases, ¿sí? Generalmente se van a la anatomía corporal y la neuroanatomía, pues bueno, sí tiene que ser dada por alguien que, pues bueno, la haya estudiado a fondo como los neurocirujanos. Y pues bueno, mucho gusto a todos. Vamos a empezar y vamos a hablar sobre la circulación cerebral. ¿Okay? Y hablar de la circulación cerebral tenemos que recordar ciertas generalidades, como ya les decía, características especiales que tiene el cerebro y su sistema vascular, en donde, bueno, sabemos que el cerebro es el órgano más metabólicamente activo de la economía, ¿sí? O sea, es el que más sangre necesita para realizar sus funciones, ¿sí? A pesar de que representa el 2% del peso corporal, ¿sí? Consume o tiene una circulación que representa el 15 al 20% del gasto cardíaco, ¿sí? Lo cual es muchísimo para su superficie, para su tamaño, ¿ok? El cerebro, pues bueno, está irrigado por la circulación anterior, que también se llama carotidia, y la circulación posterior o vertebrovascular, las cuales las dos están comunicadas de cierta manera a través de arterias comunicantes, ¿sí? Y ambos hemisferios, y eso a cada mitad de cada circulación, está conectada con la contralateral a través de sí, arterias comunicantes también. Y bueno, vamos a hablar primero de esto, ¿no? O sea, la base de la circulación arterial en el cerebro está dada por el ya famoso polígono de Willis, que ustedes saben. Ok, este polígono pues es la principal red anastomótica del cerebro, es de donde se desprenden todas las arterias principales, ¿sí? Y se llama polígono porque, bueno, es un polígono de 9 lados, ¿sí? Y tiene en su composición 10 arterias principales, ¿no? 10 arterias principales, no sé si se ve al cursor, ¿sí se ve? Sí, Sí, doctor, sí se se ve. ve. Ok, perfecto. Entonces, las 10 arterias principales que tiene el polígono de Willis y que, pues bueno, es obviamente pregunta en muchos lados, son las dos arterias carótidas internas, ¿sí? Sí, este es el polígono de Willis visto desde una vista inferior, ¿no? Se extendió la parte anterior del polígono de Willis, entonces vemos ambas circulaciones, la vertebrovascular y la carotidia. Sí, aquí están ambas carótidas, ¿sí? Una arteria cerebral anterior, ¿ok? Una arteria comunicante anterior que se une con la arteria cerebral anterior contralateral. ¿Sí? Tenemos dos arterias comunicantes posteriores que se unirán a la circulación posterior a través de las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Entonces son estos los 10 componentes del polígono de Willis y de ahí se desprenden todas las demás ramas, ¿no? Hacia la irrigación del parénquima cerebral.
Y bueno, del lado derecho podemos ver igual el polígono de Willis, ahora en una vista superior. Aquí es como si hubiéramos retirado el cerebro y estuviéramos viendo la base del cráneo, ¿ok? En sus pisos que ustedes ya conocen. Y podemos ver justamente los componentes del polígono de Willis. Tenemos la arteria carótida interna que está entrando en este punto, ¿ok? Una vez que la carótida interna se bifurca, ¿sí? Está con ella la arteria cerebral media, que no es parte del polígono de Willis. ¿Sí? Es importante, la arteria cerebral media no es parte del polígono de Willis. Pero tenemos la arteria cerebral anterior, ¿sí? Uniéndose a su contralateral a través de la arteria comunicante anterior. Ambas carótidas se unen a la circulación posterior por las arterias cerebrales, comunicantes posteriores, que llegan a la arteria cerebral posterior, ¿sí? Y la arteria cerebral posterior emerge de la bifurcación de la arteria basilar, ¿sí? Entonces, aquí se termina este anillo anastomótico, el polígono de Willis. ¿Sí? Y bueno, algo que es muy importante reconocer, ¿sí? Dentro de la circulación cerebral es el sitio en donde se encuentran las arterias, ¿no? Es un sitio especial, ¿ok? Porque, bueno, las arterias principales, sus ramas, sus troncos principales se encuentran en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Es este espacio, bueno, que se encuentra entre el cerebro, ¿sí? Y el espacio, y la dura madre, ¿sí? Está formado por varias comunicaciones y varias cisternas que pues forman compartamentos, ¿sí? En donde viajan las arterias, ¿ok? Nosotros para acceder a estas arterias tenemos que navegar a través del espacio subaracnoideo cortando aracnoides, ¿sí? Y esto nos permite pues justamente acceder a todas patologías que se encuentren derivadas de las arterias en las cisternas. ¿Okay? Entonces, aquí otra vez estamos viendo ya con el cerebro cómo se encuentra localizada los principales troncos de la circulación y tenemos, pues bueno, varias cisternas, ¿sí? Ahorita las vamos a ir explicando con cada una de las arterias, pero es importante saber que están por fuera del cerebro, ¿sí? En el espacio subaracnoideo. Es por eso cuando sangra una arteria o alguna patología arterial, pues encontramos hemorragia subaracnoidea, ¿no? Muy bien. Y aquí podemos observar también, ¿sí? En un espécimen cadavérico, cómo están las arterias ya en la convexidad. Aquí podemos ver que las arterias se encuentran por fuera del cerebro, ¿sí? Una vez que van dividiéndose conforme se dirigen hacia la convexidad, pues emiten ramas, ¿no? Ramas que perforan el parénquima cerebral y que finalmente irrigan sitios profundos de este, ¿no? Ahorita las estaremos viendo. Entonces aquí lo que estamos viendo es pues justamente el cerebro, ¿sí? En un paciente con una calvariectomía y podemos ver que están separando aquí el opérculo del lóbulo frontal y parietal, ¿ok? En donde podemos ver que en la fisura de Silvio, que me imagino que ustedes ya la vieron, ¿sí? La cisterna de Silvio, se encuentra pues parte de la arteria cerebral media por fuera del parénquima. Esta es una vista anterior con un corte coronal del cerebro, en donde vemos pues justamente cómo se divide, ¿sí? La arteria carótida interna, ¿sí? Aquí está representada la arteria cerebral media, ¿sí? Atravesando a través de la fisura de Silvio, dirigiéndose hacia la convexidad del cerebro, ¿no? Obviamente, todo esto es por fuera del cerebro, ¿sí? Todas estas arterias grandes y los troncos principales están por fuera. Aquí en la vista medial, ¿sí? Con un corte pues justamente sagital, ¿sí? Tenemos la circulación anterior, la circulación de la arteria cerebral anterior y podemos ver su disposición, ¿sí? A través del cerebro de manera medial, ¿ok? Todas estas arterias que, como les digo, están entre los surcos, están en cisternas, están en el espacio subaracnoideo. Aquí si dividimos ambos hemisferios cerebrales por la parte frontal, ¿sí? Vemos cómo discurren las arterias cerebrales anteriores, la arteria cerebral media, ¿sí? Aquí debajo pues tenemos la circulación posterior
que ahorita profundizaremos. Y bueno, nosotros vamos a enfocarnos en esta clase sobre en la arteria carótida interna y toda la circulación que de esta deriva, ¿sí? Con la cual es la circulación anterior, ¿no? Y hablar de la arteria carótida interna tenemos que conocer, ¿sí? Toda su trayectoria desde su origen. ¿Sí? Sabemos que el origen de la arteria carótida interna está en la arteria carótida común, ¿ok? La arteria carótida común que del lado derecho emerge del tronco brachiocefálico, ¿sí? Del callado aórtico, del lado izquierdo es una rama directa del callado aórtico, ¿sí? Se dirigen por el cuello, ¿ok? Ambas arterias carótidas comunes hasta su punto de bifurcación en arteria carótida externa y arteria carótida interna, ¿sí? Esta bifurcación, pues bueno, hay que reconocer a la anatomía como si nos estuviéramos parando en el sitio, ¿no? Del que estamos hablando. Y es importante esto porque así nos permite tratar de reconocer, al igual que en una casa, las paredes, los techos, el piso de las estructuras, ¿sí? Y pues con esto tener una información más amplia de la vecindad de las estructuras. Entonces, cuando hablamos de la bifurcación de la arteria carótida común en arteria carótida interna y externa, ¿sí? Estamos hablando de que esto sucede en el cuello, ¿sí? Sucede en el cuello y sucede a nivel de la cuarta vértebra cervical, ¿sí? Si lo queremos ver así, o sucede posterior al borde superior del cartílago tiroideo, ¿sí? También sucede posterior al hueso ioides, ¿sí? Esta bifurcación puede ser un poco más alta, un poco más baja, pero siempre está alrededor de este sitio, ¿ok? Y está, si nosotros vemos de manera superficial la bifurcación de la arteria carótida común, veremos que sucede en un triángulo importante del cuello, que tiene su nombre, es el triángulo carotídeo, que pues bueno, es parte del triángulo anterior cervical, ¿sí? Y está delimitado por músculos, ¿sí? Una manera sencilla de saber dónde está la arteria carótida interna es identificando el esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidomastoideo, es el límite posterior de este triángulo carotídeo, ¿sí? En su parte inferior y anterior tenemos el músculo moyoideo y por encima tenemos el músculo digástrico en su vientre posterior, ¿sí? En este triángulo es en donde se hace la bifurcación, ¿sí? Esta bifurcación, pues bueno, tenemos a la arteria carótida interna, ¿sí? Que se dirigirá hacia el cráneo, ¿sí? Y la arteria carótida externa, que también tendrá un curso superior, pero pues bueno, esta de manera extracraneal, ¿no? Detalles importantes de la arteria carótida interna en su parte del cuello, en su segmento cervical, es que bueno, esta arteria no tiene ninguna rama, ¿sí? Dentro del cuello, sino que hasta que entra al cráneo, ¿ok? En cambio, la arteria carótida externa, pues tiene todas las ramas faciales, ¿no? Tener todas las ramas del cuello, de la cara y de la piel cabelluda, ¿sí? Y esto es cómo las podemos diferenciar. Una vez que la arteria carótida interna asciende hacia el cráneo, pues pasa por un espacio parafaringio, ¿sí? Por detrás de las amígdalas. Esto es algo también importante, incluso para los otorrinos y cuando hacen amigdalectomía, saber que la arteria carótida interna está adyacente a las tonsilas o a las amígdalas es algo muy importante porque, bueno, pueden ocurrir complicaciones. Muy bien. Y bueno, la arteria carótida interna la vamos a dividir en segmentos, ¿sí? De acuerdo al trayecto que presenta en el cráneo, ¿no? Extracraneal e intracraneal. Y aquí importante conocer cuál es la configuración, ¿sí? De la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, pues bueno, tiene una configuración compleja que debe de estudiarse, ¿sí? Ya que entra al cráneo a través del agujero carotídeo, ¿sí? De manera lateral en el cráneo y
tendrá un trayecto hacia la parte anterior del cráneo, ¿sí? Hacia el piso anterior y piso medio, ¿ok? Y esto tendrá, pues bueno, varios bucles, varios giros en su recorrido, ¿ok? Que también tenemos que estudiar, ¿vale? Entonces, esta es una vista anterior y lateral del lado izquierdo, en cuenta que, pues bueno, estamos viendo al paciente, ¿sí? Del lado izquierdo y anterior. Esta es una vista anterior completamente, en donde vemos, pues bueno, cómo inicia de manera lateral, tiene giros, ¿sí? Que la llevan hacia la parte medial, asciende a través del cráneo al lado del clivus, llegando a la parte esfenoidal del hueso esfenoides, ¿sí? Y aquí es en donde entra finalmente al, al, al espacio intradural o espacio subaracnoideo, ¿no? Luego, como les decía, hay 7 segmentos que debemos reconocer en la arteria carótida interna. El primero es el cervical, ¿no? Que va desde que se bifurca la arteria común, la arteria carótida común, hasta su entrada al cráneo. Esta parte cervical, pues bueno, ya les dije, no tiene ninguna rama. Posteriormente, el segmento petroso, el segundo segmento de la arteria carótida interna, va desde su entrada al cráneo, ¿sí? Hasta el orificio lacerum o el agujero lacerum del cráneo, ¿ok? El tercer segmento está por encima de este agujero, el agujero lacerum, el cual representa, pues bueno, un agujero no funcional, no tiene ninguna función porque, pues bueno, no tiene arterias en él, pero pasa por encima de la arteria carótida y, pues bueno, es un segmento muy corto antes de llegar al seno cavernoso, en donde, pues bueno, la arteria carótida vuelve a tener, ¿sí? Una trayectoria anterior, superior, ¿sí? A través de varios giros. Y a partir de aquí, pues bueno, empezamos a ver ya ramas que van desprendiéndose de la arteria carótida interna para irrigar estructuras, ¿sí? En la arteria carótida interna, en su segmento cavernoso, tenemos principalmente arterias que van a irrigar las meninges, ¿sí? Que van a irrigar la glándula hipófisis, ¿sí? Y obviamente el seno cavernoso, ¿no? Pues está dentro de este. Una vez que la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, ¿sí? Pasa medial a las apófisis clinoides anteriores. Y si ustedes saben, estas apófisis clinoides pues, son parte del hueso esfenoidal, ¿sí? Pasa la arteria carótida interna medial a estos, ¿sí? También un trayecto muy corto, así como el tercero, ¿sí? Antes de entrar al espacio subaracnoideo, ¿sí? El espacio subaracnoideo es en donde pues ya vemos que las arterias discurren de una manera en la cisternal, ¿no? En las cisternas. Y ya dentro del espacio subaracnoideo tenemos el sexto segmento, que es el segmento oftálmico, porque bueno, generalmente de ahí se desprende la arteria oftálmica, ¿no? Alrededor del 89% de los casos. Finalmente, cuando la arteria carótida interna, ¿sí? Está dentro del espacio subaracnoideo en su cisterna, va a emitir la arteria oftálmica y también una hipofisiaria superior que se unirán con las hipofisiarias del cuarto segmento, ¿no? A partir de ahí emerge el primer tronco inferior de la arteria carótida interna, que es la arteria comunicante posterior, la que ya platicamos, que pues bueno, es la anastomosis entre la circulación anterior y posterior, ¿sí? Que a partir de aquí se llamará segmento comunicante, ¿ok? Por la arteria comunicante posterior, obviamente. Después tenemos la arteria carótida, coroidea anterior y finalmente se bifurca la arteria carótida interna en una arteria cerebral anterior y una arteria cerebral media. Y aquí vemos otra vez, ¿no? Cómo en el cuello se divide la arteria carótida común, ¿sí? La arteria carótida interna asciende hacia el cráneo, llega al foramen carotídeo del hueso temporal, ¿sí? Tiene el segundo segmento que es petroso, pues porque pasa dentro del hueso temporal, en su región petrosa, ¿no? En este vamos a atender
una rama vertical, otra horizontal, ¿sí? Una vez que llega al foramen lacerum, tenemos el tercer segmento, ¿sí? Que se llama lacerum, ¿sí? Una vez que este segmento atraviesa un ligamento que se llama petrolingual, ¿ok? Este ligamento, pues bueno, va pues va desde la apófisis lingual del esfenoides hacia la región petrosa, ¿no? Entonces, este ligamento demarca la transición de el segmento cavernoso de la arteria carótida interna, ¿no? Este es el segmento cavernoso, ¿sí? Aquí lo vemos, pues bueno, limpio, pero alrededor de este tenemos estructuras venosas, estructuras neurales, como varios nervios craneales que ahorita veremos, ¿sí? Pero todavía no entra al espacio subaracnoideo, sino hasta que atraviesa el siguiente segmento, que es el segmento clinoideo, porque pasa medial a la apófisis clinoides, ¿sí? Aquí tenemos anillos durales, ¿sí? Que, pues bueno, separan el espacio subaracnoideo de el cráneo, ¿vale? Una vez que pasa el anillo distal dural, tenemos pues el segmento oftálmico, porque de aquí sale la arteria oftálmica, ¿sí? Este segmento, ¿sí? Va a dar estas arterias hipofisiadas que ya les dije que se unen con las inferiores, ¿vale? Y cuando emerge la arteria comunicante posterior, ¿sí? Inicia el último segmento, que es el segmento comunicante. En una vista inferior podemos ver el agujero carotidio, ¿sí? Aquí tenemos justamente el agujero carotidio medial al proceso estiloideo o la apófisis estiloides del hueso temporal, ¿sí? Cuando entra aquí, pues bueno, va a transcurrir por la región petrosa del hueso temporal, ¿sí? Esta es una vista inferior otra vez, ¿sí? Donde vemos el canal carotidio. De aquí, cómo se dirige hacia medial, la arteria carótida interna, pasa por el agujero lacerum, que es esta unión en realidad entre la región petrosa del hueso temporal y el esfenoides, ¿vale? Esta es una vista superior de la base craneal, ¿ok? Aquí estamos dentro del cráneo, ¿sí? Donde vemos la región petrosa del hueso temporal, el foramen lacerum, que aquí es en donde atraviesa la arteria carótida interna y asciende, ¿sí? Por el hueso esfenoidal al lateral del clivus, ¿sí? Pasa medial a las apófisis clinoides, que son estas, para volverse intradural. Otra vez lo mismo, ¿sí? Importantes estructuras que están adyacentes a la carótida interna es la cóclea, ¿sí? Y aquí vemos pues una disección anatómica en donde vemos cómo va observándose el trayecto de la arteria carótida interna, ¿sí? Aquí entramos al cráneo, ¿sí? Asciende en su segmento petroso, ¿ok? Una vez en el segmento petroso, tiene un giro hacia medial, ¿ok? Y anterior para dar un segmento horizontal, ¿sí? Del segmento petroso, ¿sí? Que es este. Una vez que pasa esto, aquí tenemos a la arteria carótida petrosa, ¿sí? Entra al espacio en donde está el agujero, ya lo vimos, ¿sí? El foramen, ¿cómo se llama? A ver si me están poniendo atención. Lacerum, ¿no? Foramen lacerum es en donde está, es el que va a atravesar después de la petrosa, ¿no? ¿Sí? Una vez que atraviesa el foramen lacerum, ¿sí? Tenemos el ligamento petrolingual, ¿vale? La arteria carótida cavernosa y finalmente la intradural, ¿vale? Vamos a irnos un poquito más rápido, ¿sí? Esta es una vista superior en donde vemos cómo está entrando la arteria carótida interna, ¿sí? Una vez que atraviesa el anillo dural distal que está por debajo de esto, ¿sí? Aquí estaría la apófisis clinoides. Todo esto está recubierto por dura madre, por eso no lo vemos, ¿sí? No vemos el hueso, vemos dura madre. Y tenemos aquí la arteria carótida interna, ¿ok?
de ella saliendo la arteria comunicante posterior y finalmente dividiéndose en cerebral media y cerebral anterior. ¿Ok? Esta es una vista lateral de ambas circulaciones, ¿ok? En donde vemos pues la circulación anterior de la carótida uniéndose por la comunicante anterior o comunicante posterior con el sistema vértebro-basilar. Okay. Es una vista superior de lo mismo que acabo de enseñarles en la diapositiva anterior, pero con un espécimen cadavérico, ¿sí? Apófisis clinoides, arteria carótida interna, ¿sí? Su segmento ya intradural, ¿sí? En la cisterna carotídea. ¿Ok? La arteria comunicante posterior que une ambas circulaciones. ¿Ok? La división de la arteria carótida interna sucede por debajo del lóbulo frontal, ¿sí? Por debajo de una estructura que se llama sustancia perforada anterior, para dar la arteria carótida cerebral anterior y arteria cerebral media. Esta segmentación de las que les he hablado, pues bueno, la describió Boutillier y es creo que la más utilizada, porque bueno, nos permite dividir a la arteria carótida interna para un adecuado estudio, ¿no? Este es un estudio de angiografía, en donde podemos ver, pues, contraste dentro de la arteria carótida interna a través de un catéter, ¿sí? Canalizan la arteria carótida interna y con la inyección de contraste podemos ver, pues, justamente cómo tiene su trayecto, ¿no? Desde su segmento cervical, ¿no? Entonces podemos ver este trayecto, todas estas que ya les comenté, todos los segmentos, como lo vemos de manera anteroposterior y como los vemos de manera lateral aquí abajo. ¿Ok? Y muy bien, eso fue de la arteria carótida interna. Vamos a ver la arteria cerebral media, ¿no? Esta bifurcación de la arteria carótida interna en cerebral media da la rama terminal más grande de la carótida, ¿sí? Y también la más compleja por sus ramas y por su trayecto, ¿no? Inicia en la cisterna carótida, la arteria cerebral media, en la bifurcación de la carótida, ¿sí? Y va a atravesar la fisura de Silvio, ¿sí? La fisura de Silvio es ese espacio o esa cisterna aracnoidea que se encuentra por debajo del lóbulo frontal, ¿sí? Entre el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, ¿sí? Y lateral a la ínsula, ¿ok? Lateral a la ínsula, ¿sí? Y aquí tenemos el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, pues como ustedes ven, ¿sí? Son lóbulos que descansan, ¿sí? En ellos, en la ínsula, pero no están adheridos, ¿ok? Eso es súper importante. Y como no están adheridos, tienen un espacio, ¿sí? Que es la cisterna de Silvio, ¿ok? La arteria cerebral media, pues bueno, irriga finalmente, como se dirige hacia lateral, la parte lateral de la convexidad en diferentes grados. ¿Sí? Aquí, como les dije, hay una anastomosis en todo el cerebro y sucede lo mismo en la parte más terminal de las arterias, en donde la arteria cerebral media puede irrigar un espacio que va desde la parte más lateral hasta la parte más medial, ¿sí? En diferentes grados, dependiendo de la dominancia de la irrigación de las arterias, ¿sí? Esto quiere decir que la arteria cerebral anterior puede irrigar más o menos hacia lateral y la arteria cerebral media puede irrigar más o menos hacia la región medial del cerebro. ¿Ok? La cerebral media tiene también segmentos que debemos de reconocer, ¿sí? Una vez que se bifurca por debajo de la sustancia perforada anterior, ¿sí? Tiene un segmento horizontal que pasa por detrás del ala del esfenoides, ¿ok? Por eso se llama también esfenoidal, ¿ok? Y se dirige hacia la parte lateral de la fisura de Silvio, ¿ok? En su dirección hacia la parte lateral de la fisura de Silvio, se bifurca la arteria cerebral media y una vez que da el primer giro, la arteria cerebral media, ¿sí? Da un giro en 90 grados, ¿sí? Ahí es su transición hacia el segundo segmento,
que se llama insular porque justamente pasa por fuera de la ínsula, ¿sí? Esta estructura que tenemos por fuera de los núcleos de la base. Y aquí, pues bueno, la arteria cerebral media dará varios giros antes de emerger a la convexidad, a la superficie del cerebro, para dar sus ramas corticales, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver, bueno, es una vista anterior, ¿sí? Izquierda, diagonal del cerebro, en donde vemos pues justamente la cerebral media y su trayectoria, ¿no? La cual es compleja, como les dije, ¿sí? Una vez que sale de la sustancia perforada anterior y atraviesa el himen de la ínsula, da una curva, ¿sí? Esta curva es el inicio del segundo segmento, ¿sí? O el segmento insular, ¿ok? Y habrá generalmente dos troncos, ¿sí? Ya vimos que se bifurca en generalmente dos troncos, ¿sí? Uno superior y uno inferior, ¿ok? Aunque esto puede tener variaciones. Y estos troncos son los que representan las ramas principales de la bifurcación y que se dirigirán por el opérculo y toda la cisterna de Silvio hacia lateral, pero también hacia posterior, ¿sí? Teniendo en ellas ramas que se llamarán arterias en candelabro porque tienen este giro de 180 grados antes de dirigirse hacia la superficie cerebral. Esta es una vista superior del cerebro, cómo se dirige hacia el lateral de la arteria cerebral media, se bifurca, ¿sí? Gira en la cisterna del Silvio en su región lateral, ¿okay? Pasa por detrás, hacia atrás por la ínsula, ¿sí? Dando estas arterias en candelabro, varias ramas, ¿ok? Para dirigirse hacia el opérculo del lóbulo frontal y temporal, ¿ok? El opérculo es justamente esta unión, ¿sí? Bueno, este espacio entre ambos lóbulos por la parte lateral del cerebro. Finalmente, ¿sí? Ya que emerge de la cisterna de Silvio, empieza las ramas corticales de la arteria cerebral media, ¿no? Las ramas corticales de la arteria cerebral media que pues irrigarán la parte lateral del lóbulo frontal, parietal y temporal. ¿Vale? Esta es una disección en donde, pues bueno, aquí los trato de ejemplificar lo que ya les dije. Esta es la cisterna de Silvio, ¿sí? Toda esta es la cisterna de Silvio. Aquí tenemos el opérculo. El opérculo es pues justamente este espacio, ¿sí? Que deja el lóbulo frontal, ¿sí? Y el lóbulo temporal por donde emerge la arteria cerebral media. Si abrimos el opérculo, si estamos retrayendo el lóbulo temporal, así veríamos a la arteria cerebral media antes de emerger hacia la superficie. ¿Okay? Esta es una vista lateral en donde vemos la arteria cerebral media como se dirige hacia posterior por la cisterna de Silvio, ¿sí? Dando todas las arterias que irrigarán este territorio. ¿Okay? Aquí simplemente para ejemplificar, ¿sí? La arteria cerebral media en su segmento horizontal, ¿sí? Una vez que atraviesa este segmento, ¿sí? Que atraviesa el limen de la ínsula, ¿ok? Aquí podemos ver la bifurcación y que aquí se dirige hacia la región externa de la fisura de Silvio. Aquí otra vez, este es con una patología, este es como se vería en una cirugía, ¿ok? La arteria cerebral media con un aneurisma, ¿vale? Aquí podemos ver la arteria carótida interna, ¿sí? Que se divide en cerebral anterior y la cerebral media que está acercándose hacia la superficie. Para finalmente, como ya les había dicho, irrigar el lóbulo frontal, parietal y temporal a través de varias corticales. ¿Sí? Hay alrededor de 12 regiones que están irrigadas pues, por 12 arterias. ¿No? ¿Muy bien? ¿Dudas sobre la arteria cerebral media? ¿Les quedó claro? Perdón, la bifurcación dijo que era en la cisterna, ¿verdad? Es en el primer segmento. ¿Sí? Generalmente la bifurcación se sucede en el primer segmento, ¿ok? Que es el segmento horizontal. La bifurcación es algo importante, no
no delimita el primer segmento del segundo segmento, ¿sí? Porque puede ser una bifurcación temprana, que generalmente es así, ¿ok? O puede ser una bifurcación tardía en donde puede suceder en el segundo segmento, de hecho, ¿no? El segundo segmento está delimitado por el limen de la ínsula y por el primer giro de la arteria cerebral media. ¿Ok? Entonces, el primer segmento, M1 o horizontal, ¿sí? O esfenoidal, se puede dividir también en un segmento prebifurcación y un segmento postbifurcación. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Ahora vamos con la arteria cerebral anterior. Sí, la arteria cerebral anterior es esta otra rama terminal de la arteria carótida interna, ¿sí? La que se dirige hacia la parte medial del cerebro, ¿sí? Esta arteria cerebral anterior, pues, irriga la parte medial del cerebro, ¿sí? Del hemisferio, ¿ok? El cual representa el lóbulo frontal y parietal principalmente, ¿ok? Entonces, una vista medial del cerebro, en donde vemos, pues, justamente el frontal, el cíngulo, ¿sí? El parietal por acá, ¿ok? Esta es una vista lateral en donde vemos que esta área desnuda, pues bueno, es la que irriga la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, como vemos, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior son vecinas en sus ramas corticales, ¿sí? Y entre ellas habrá también anastomosis, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una vista superior de hasta dónde puede llegar la circulación de la arteria cerebral anterior. Es una vista inferior del lóbulo frontal. Aquí tenemos que reconocer la arteria carótida interna, ¿sí? En su segmento cisternal, ¿sí? Ya una vez que entró al espacio subaracnoideo, pasa por debajo del, del nervio óptico, ¿ok? Ipsilateral, ¿sí? Se dirige hacia su bifurcación, se bifurca una arteria cerebral media que se dirige lateral hacia la superficie del cerebro y una arteria cerebral media que pasa justo por encima, ¿sí? Pasa por encima del aparato visual, ¿ok? Hacia otra cisterna que se llama cisterna de la lámina terminal. Esto es algo muy importante, ¿sí? Que la cisterna de la lámina terminal, ¿sí? Pues tiene su nombre por la pared anterior del tercer ventrículo que está justamente aquí, por encima del quiasma, ¿vale? La arteria cerebral anterior, pues bueno, como tiene también un trayecto complejo, ¿sí? Que tenemos que reconocer. Una vez que se divide la arteria carótida interna en la sustancia perforada anterior, ¿sí? La arteria cerebral anterior se dirigirá hacia la parte medial del hemisferio, ¿sí? Hacia la cisterna de la lámina terminal, ¿ok? Aquí estará la anastomosis entre ambos hemisferios por la arteria carótida, arteria comunicante anterior, que une a la otra arteria cerebral anterior, ¿sí? Y finalmente ascenderán hacia el cuerpo calloso y lo rodearán, ¿sí? Emitiendo todas las ramas terminales hacia su territorio vascular, ¿ok? Eh, bueno, tenemos también una división segmentaria, ¿sí? En donde ya no me voy a tardar mucho. Tenemos varios segmentos. El primero es el segmento horizontal o precomunicante. Esto quiere decir que es antes de que llegue a la arteria comunicante anterior, ¿sí? El segundo segmento, que se llama postcomunicante, ¿sí? O infracallosa, es aquel que empieza después de la comunicante anterior hasta la unión entre el rostrum y la rodilla del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, en la unión del rostrum y la rodilla, ahí termina el segundo segmento. Después, el tercer segmento, que se llama segmento precalloso, pues asciende por la rodilla y cuando da un giro abrupto hacia la región posterior, hacia la región posterior y superior del cuerpo calloso, iniciará el cuarto segmento, que se llama segmento supracalloso, ¿sí?
dirigiéndose hacia el esplenio. El esplenio, acuérdense que es la parte más posterior del cuerpo calloso, dirigiéndose al esplenio. Y el quinto segmento empieza en donde es un límite imaginario que está otorgado por la sutura coronal, ¿ok? En donde está la sutura coronal, esa es la división entre el cuarto y el quinto segmento. Ok, entonces vamos a verla aquí, ¿vale? Aquí tenemos la arteria carótida interna, aquí tenemos A1, ok, A1 por debajo de la sustancia perforada anterior, dirigiéndose hacia medial, ok. Una vez que se une el primer segmento con el contralateral a través de la carótida y a través de la arteria comunicante anterior, ¿sí? Sigue ascendiendo la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, ¿okay? Medial en el hemisferio, hacia el cuerpo calloso, ¿sí? Cuando el cuerpo calloso en el cuerpo calloso empieza la rodilla, aquí tenemos el tercer segmento, ¿ok? Una vez que la arteria cerebral anterior da un giro hacia posterior, aquí empieza el cuarto segmento, y el quinto segmento inicia en un límite imaginario que ya les dije que representa la sutura coronal, ¿ok? Para dirigirse finalmente al esplenio, ¿ok? Aquí podemos ver en un corte cadavérico en donde seccionamos parte del lóbulo frontal izquierdo. Estamos viéndolo de una vista anterior, oblicua, superior, ¿ok? Izquierda, ¿ok? Entonces este es un corte coronal al lóbulo frontal que nos permite ver, pues, la arteria cerebral anterior y su trayecto, ¿no? Hacia alrededor del cuerpo calloso que es este. Del otro lado podemos ver justamente el hemisferio izquierdo. Esta es una vista anterior, ¿sí? Oblicua, superior, derecha, ¿ok? ¿Por qué lo sé? Porque, bueno, aquí tenemos la O cerebral, ¿sí? Este sería el hemisferio izquierdo. Y aquí vemos el trayecto de la arteria cerebral anterior, ¿ok? La arteria cerebral anterior también está en una cisterna, ¿no? Y está en esa cisterna, ¿sí? Podemos acceder para tratar enfermedades o malformaciones vasculares, ¿no? Está por debajo de la O cerebral, este es un corte coronal, ¿vale? Y aquí estamos pues justamente separando ambos lóbulos frontales para que se vea, ¿no? Cómo está la arteria cerebral anterior y las ramas que de ella emergen, ¿vale? Bueno, como vimos la circulación anterior, vamos a dar un poco de correlación clínica, ¿no? Correlación con pacientes reales. Aquí, pues bueno, tenemos varios métodos por el cual nosotros podemos estudiar o diagnosticar patologías vasculares. ¿Sí? Tenemos, pues bueno, herramientas importantes como la tomografía, la angiotomografía, la resonancia, la angioresonancia y el gold estándar de los estudios vasculares en el cerebro, que es la angiografía por sustracción digital. ¿Ok? En este estudio les voy a presentar el caso de una paciente, ¿sí? De 63 años, me parece, que presenta aumento de volumen en el cuello, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿ok? Un aumento de volumen, una masa pulsátil, ¿sí? No dolorosa, ¿ok? Que incluso podía ser vista, podía observarse a simple vista, ¿ok? Por debajo de la piel. Y estudiando a la paciente, ¿sí? Este estudio que nos permite delimitar las arterias, ¿ok? Podemos ver que ella tenía una patología tumoral, ¿ok? Dividiendo ambas arterias carótidas, ¿sí? Tanto la externa como la interna, ¿sí? Este se llama paraganglioma, ¿ok? Es un tumor que nace
pues, en tejido neural que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida común y divide ambas carótidas internas, ¿sí? Entonces aquí es para justamente enseñarles los estudios que tenemos a la mano que nos permite ver diferentes segmentos de diferentes arterias, ¿no? O elementos vasculares. Aquí tenemos la arteria carótida interna, arteria carótida común, arteria carótida externa, arteria carótida interna. ¿Por qué sé que es carótida interna? Porque, bueno, no da ramas y finalmente entra al cráneo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, otro estudio. El anterior era una resonancia magnética. Este es una tomografía en donde me permite ver, pues, justamente también al sistema vascular una vez que se inyecten medios de contraste de manera intravenosa, pues se pintan las arterias, ¿no? Dentro del cerebro y esto nos permite hacer reconstrucciones, ¿sí? Por ejemplo, esta es una paciente, ¿sí?, de 59 años que llega con una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? En donde vemos una tomografía con cortes axiales. Esta es la cabeza, ¿ok? Estamos viéndola desde una vista inferior, ¿sí? Esta es la nariz, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ¿ok? En esta tomografía me permite ver que en el espacio intracraneal tenemos hemorragia, ¿sí? La hemorragia se ve hiperdensa en la tomografía. Todo esto es hemorragia en el sistema ventricular, ¿ok? Vemos hemorragia. Aquí, yendo más hacia arriba, podemos ver una lesión aquí que no, pues bueno, con este estudio no se puede especificar, ¿ok? Pero vemos sangre, ¿sí? Todo esto hiperdenso es sangre dentro del ventrículo. Y uno diría, pues, ¿por qué hay sangre dentro del ventrículo, no? ¿Ok? Haciéndole más estudios, vimos que esta paciente tenía un aneurisma de la arteria carótida interna, ¿sí? Un aneurisma es una saculación que sale en las arterias por debilidad de sus paredes, ¿ok? Es como un chipote, ¿ok? Todo esto era el aneurisma que, pues como es un saco, ¿sí? Con paredes débiles, pues tiene el riesgo de romperse, ¿no? Y causar hemorragia. Pero bueno, todo esto, acuérdense que dijimos, bueno, pues las arterias están por fuera del cerebro. ¿Por qué entró, sí, al cerebro esta sangre? Acuérdense que les dije que en la cisterna de la lámina terminal tenemos justamente la pared anterior del sistema ventricular, del tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, esa es una puerta que puede abrirse si hay aumento de la presión a través de un sangrado. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar una reconstrucción de este estudio para que vean cómo podemos ver. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? De esta reconstrucción. Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. perfecto. Sí, Entonces, doctor. fíjense, aquí estamos viendo la reconstrucción de ese mismo estudio, ¿sí? O sea, podemos jugar con muchas herramientas. Tenemos la reconstrucción donde vemos el cráneo, ¿sí? El cráneo no nos interesa, no nos interesan las arterias. Ok, entonces, vamos a acceder, ¿sí?, al espacio intracraneal en donde tenemos a las arterias. Esto lo vamos a hacer a través de digitalización de todos estos, ok. Estamos viendo, no se pierdan, ok. Donde vemos, pues ya, ¿sí? Esta es una vista lateral, ¿sí?, una vista posterior de la base del cráneo y una vista superior, ok. La nariz está acá. Entonces, esto nos permite, pues justamente, ver patologías, estudiarlas para su correcto tratamiento, ¿no? Aquí podemos ver lo que ya dijimos, ¿sí? Lo mismo que ya platicamos, ¿sí? Esto es para jugar. Les voy a limpiar un poco esto para hacerlo más didáctico. Ok, otra vez, ¿sí? Regresamos. ¿Y qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo, ¿sí?, la base del cerebro, la base del cráneo, perdón, ¿ok? Tenemos aquí el piso anterior, ¿sí?, el piso medio,
las apófisis clinoides, ¿ok? ¿Esto qué sería? ¿Qué hueso sería este? Etmoides. Exacto, muy bien, etmoides, ¿sí? Etmoides, esfenoides, ¿sí? Tenemos la otra apófisis clinoidea, ¿ok? Y aquí vemos, fíjense, ¿sí? Aquí nos vamos a inclinar un poquito, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo entra la arteria carótida interna, ¿sí? Medial a la apófisis clinoides. Del otro lado, pues no la vemos porque tenemos este aneurisma gigante, ¿ok? Que justamente sangró. De hecho, se ve, mira, este chichoncito que se ve aquí es justamente donde sangró. Y lo sé porque, pues bueno, aquí detrás de esto y arriba tenemos a la lámina terminalis, que es por donde entró la sangre hacia el espacio intraventricular. Finalmente, esta paciente pues tuvo que ser operada, ¿sí? En donde se operó para excluir ese aneurisma, ¿sí? Y la paciente actualmente está bien. Es una vista lateral, en donde vemos igual, ¿sí? Estamos viendo la arteria carótida interna. Fíjense qué bien la podemos observar aquí. Aquí entra la arteria carótida interna, ¿sí? Pasa por el segmento petroso, ¿ok? En el hueso temporal. Aquí estaría el tercer segmento, la serum, subiendo, ¿ok? Al lado del clivus, ¿sí? En el segmento cavernoso, girando hacia anterior, girando hacia superior, girando hacia posterior, entrando al cráneo y una vez que entra al cráneo, ¿sí? Tiene esta patología enorme, ¿no? Entonces, tenemos todas estas herramientas, ¿sí? La más importante para nosotros es la, la angiografía. La angiografía en donde, pues bueno, podemos ver los vasos sanguíneos por medio de radiografía, de fluoroscopía, con inyección de contrastes, ¿sí? Esta es una vista de la circulación posterior de la arteria vertebral izquierda, pero, por ejemplo, las que ya vimos, ¿no? Vamos a ver las que ya vimos. Muy bien. Por ejemplo, ustedes me van a decir aquí que estamos viendo, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí? La carótida interna y su porción que pasa por el hueso temporal. Sí, entre varias otras cosas. Sí, pero es justamente el trayecto de la arteria carótida interna hasta llegar aquí, ¿qué es? ¿Qué arteria es esta? La cerebral media. No, esta es una vista anterior. A ver, déjenme les explico un poquito más. Esta es una vista anterior, ¿sí? De una angiografía. Esto quiere decir que pues, es un fluoroscopio. Todo esto es en tiempo real, ¿ok? Todo se ve en tiempo real, ¿sí? Cómo se inyecta el contraste. Ustedes pueden ver, en cuenta que el paciente no se ve nada, ¿sí? Nada más se ve la máscara del cráneo, ¿ok? Que pues se subtrae de manera digital, por eso se llama angiografía por sustracción digital, ¿ok? En donde ya elimina el hueso para que no nos manche y nos permita ver solamente el sistema vascular. Entonces, estamos ahí, estamos en una sala de angiografía, se inyecta contraste, ¿sí? En la arteria carótida interna del lado derecho. Estamos viendo al paciente de frente, que este es el ojo, la órbita izquierda, la órbita derecha, que se puede medio ver. Estamos inyectando contraste y empezamos a ver la arteria carótida interna, ¿sí? La arteria carótida interna derecha, cómo entra a su segmento petroso, ¿de acuerdo? La rama ascendente, su segmento petroso en la rama horizontal, ¿ok? Aquí tendríamos el agujero lacerum, aquí el seno cavernoso, aquí estamos viendo, ¿sí? El giro de la arteria carótida interna antes de penetrar el anillo dural, perdón, ¿sí? Esto, aquí estamos viendo el segmento oftálmico, ¿ok?
llegamos aquí y podemos ver la arteria comunicante posterior, ¿sí? Finalmente, la bifurcación de la arteria carótida interna en cerebral media porque se dirige hacia lateral y cerebral anterior porque se dirige hacia medial, ¿ok? Vamos a verlo de manera lateral ahora esto, ¿ok? Doctor, una ¿Estamos duda. bien? Sí. ¿Esa bifurcación que usted comentó es la temporal superficial o la estoy confundiendo? No, la temporal superficial es una arteria que es rama de la arteria carótida externa. Es por fuera del cerebro, digo, por fuera del cráneo eso. ¿Ok? Esa es otro sistema vascular, ¿no? Extracraneal. Acuérdense. ¿Sí? La temporal superficial es la última rama de las 8 que da la arteria carótida externa. ¿Mm? Gracias, doctor. Claro. Y del lado derecho estamos viendo la carótida interna en una vista lateral, ¿ok? La arteria carótida derecha, ¿sí? Que es esta, pero vista de manera lateral, donde vemos también sus trayectos, ¿sí? Debemos identificarlos, ¿ok? Esta es la porción petrosa, la serum, cavernosa, ¿sí? Gira aquí y aquí vemos la arteria oftálmica, entonces ya estamos dentro del espacio subaracnoideo, ¿sí? Asciende y se divide, ¿sí? Esta bifurcación que vemos de frente, aquí no la podemos ver también porque lo estamos viendo de lado, ¿sí? Acuérdense que son imágenes bidimensionales, no tridimensionales aquí. Entonces, por eso tenemos varias proyecciones, una anterior-posterior que me permite ver de frente y una lateral que me permite ver de lado. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le vamos a seguir haciendo? Yo sigo la parte de Sí, la circulación posterior. sí, la circulación posterior ya el infratemporal. De hecho, terminamos ahí justo con la hora, ya te van a salir los del 1, pero pues Ajá. ahí sigue grabando, entonces nos seguimos con el infratemporal y ya llegan Ok. todos los del grupo 2. Ok, Ahí perfecto. quedamos nada más Bueno, con los del 2. pues muy bien. Vamos a dejar entonces la correlación clínica de la Al final, ¿no? circulación anterior y iniciaremos a hablar sobre la circulación posterior. Ya, ¿verdad? O sea, ya. Muchísimas gracias, doctor. Muchas No, hombre, gracias. claro, a ustedes y pues bueno, los que se quedan, qué bueno, los que no, pues espero que sea comprensible cuando escuchen cuando vean el video, ¿no? Cuando vean la grabación. Muchas gracias, doctor. Que tenga Claro, buen día. Muchísimas gracias de igualmente. nuevo. Muy bien, claro. Ok, entonces, bueno, no voy a regresar a las generalidades. Hablaremos entonces de la circulación posterior. ¿Por qué no se ve? Ok. Muy bien. Bueno, ahora que ya vimos la circulación anterior o carotídea, vamos a ver la circulación posterior o vértebro-basilar. ¿Ok? Y pues bueno, su nombre deriva pues de las estructuras que contiene, ¿no? Ambas arterias vertebrales, ¿sí? La arteria basilar, ¿ok? Y las ramas que de estas derivan, ¿sí? Que tenemos ramas infratentoriales, ¿ok? En la fosa posterior, que son la arteria cerebral posterior-inferior, la arteria cerebral antero-inferior, la arteria cerebelosa superior, ¿ok? Y la arteria cerebral posterior, ¿vale? Tal vez los confundí un poco, pero bueno, esta es una vista anterior, ¿ok? Que estamos observando pues el sistema vértebro-basilar, ¿vale? Estamos viendo aquí el tallo cerebral. Hola, buenos días. Tallo cerebral, el cerebelo, ¿ok? Para que se ubiquen un poco, ¿vale? Aquí arriba vemos los cuerpos mamilares, ¿ok? Este sería el
el tallo hipofisiario, ¿vale? Y pues bueno, como les decía, la circulación posterior es la circulación vertebrovasilar, este es en un espécimen cadavérico. Ambas vertebrales, cuando entran al espacio intracraneal, se unen por adelante del puente, ¿sí? Por delante del puente del tallo cerebral, para formar la arteria basilar, que es un tronco muy importante, principal en la circulación posterior. Y la arteria basilar finalmente en su ascenso, ¿sí? Se bifurcará en en la arteria cerebral posterior izquierda y arteria cerebral posterior derecha, ¿sí? Alrededor del mesencéfalo. De aquí hay varias ramas, ¿no? Las ramas supratentoriales, que es la arteria cerebral posterior, quiere decir que pasa por encima del tentorio, y infratentoriales, que están en la fosa posterior, la cual es la arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa anteroinferior y arteria cerebelosa posteroinferior, ¿vale? Ahorita vamos a hablar sobre ellas. Ok. Y bueno, el origen de esta circulación está en las arterias vertebrales, ¿ok? Acuérdense que las arterias vertebrales son arterias que emergen directamente de la arteria subclavia de ambos lados, ¿ok? Entonces, del lado derecho, una vez que la arteria subclavia, ¿sí? Sale del tronco brachiocefálico, ¿sí? Dará la arteria vertebral, ¿ok? Igual del lado izquierdo, ¿ok? Y la arteria vertebral, al igual que las otras arterias, tiene también división segmentaria. Se divide en segmentos para su estudio, para su ubicación, ¿sí? Y esta tiene 4 segmentos. El primero es aquel que sucede entre su origen en la arteria subclavia y los forámenes transversos de las vértebras cervicales, ¿okay? Aquí acuérdense que las vértebras cervicales, ¿sí? Tienen un foramen transverso, es su apófisis transversa, ¿no? Este foramen es justamente el foramen por donde va a transcurrir la arteria vertebral lateral a las vértebras, ¿no? Y esto lo hace en el foramen transverso de la sexta vértebra, ¿sí? A pesar de que la séptima vértebra tiene foramen transverso, este no está utilizado o no está perforado por la arteria vertebral. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, la arteria vertebral en su segmento extraóseo, antes de llegar al foramen transverso de C6, ¿sí? Una vez que entra al foramen transverso, asciende por el cuello, ¿sí? Por todos los forámenes transversos de las vértebras superiores, ¿no? Entonces, asciende por todas los forámenes transversarios, ¿sí? Hasta llegar a la primera vértebra cervical, ¿sí? O atlas, ¿sí? En la cual tendrá un trayecto medial, ¿ok? Para ingresar al cráneo, ¿sí? Este trayecto por encima del arco posterior de C1 o atlas, ¿ok? Es el tercer segmento, una vez que salió de su foramen transversario, ¿sí? Es el tercer segmento antes de perforar la dura madre, ¿ok? Una vez que perfora la dura madre, ¿sí? Es el cuarto segmento de la arteria vertebral, ¿vale? Ahorita vamos a seguir profundizando en todos estos detalles anatómicos. Y bueno, aquí este diagrama, pues bueno, se los muestro para ejemplificar el estudio de las arterias de la circulación posterior, ¿ok? Y de estas, las arterias cerebelosas, ¿ok? Las arterias cerebelosas se estudian por complejos de acuerdo a las estructuras adyacentes que tienen cada una de ellas, ¿ok? Y bueno, para aquí estamos viendo, para que se ubiquen, el tronco cerebral, ¿ok?
el tronco del encéfalo, ¿sale? Tenemos aquí el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo o médula oblongata, ¿sí? Aquí tenemos el cerebelo, ¿sí? En la parte posterior. Aquí no vemos el cerebro está arriba, ¿ok? El cerebro está arriba. Aquí estamos viendo la parte infratentorial, ¿ok? En la fosa posterior. Todo esto está en la fosa posterior. Y la fosa posterior y todas estas estructuras neurovasculares se dividen en 3 segmentos. Sí, tenemos el segmento superior, el segmento medio y el segmento inferior, ¿ok? Y las arterias cerebelosas que tenemos, pues están en cada uno de estos segmentos. La más superior, bueno, la más inferior primero, el primer complejo neurovascular es el inferior y es el que está representado por la arteria cerebelosa posterior-inferior, ¿sí? Los nervios craneales bajos, ¿ok? Acuérdense que del tallo cerebral, digo, esto ya lo estudiaron seguramente, salen ¿cuántos nervios craneales? ¿Cuántos nervios craneales emergen del tallo cerebral para ponernos en sintonía? ¿Alguien Tallo. quiere? ¿Cuántos nervios salen del tallo? ¿La pregunta? Así es. Son ¿Cuáles 10. tallos? ¿Cuántos o cuáles? ¿No? 10. Del 3 10. al 12. Perfecto. Excelente, muy bien. Ok. Entonces así lo hacemos más dinámico. Del 3 al 12 exactamente, ¿no? Entonces, esos se van a dividir en complejos también, ¿no? Que acompañarán a las arterias cerebelosas, ¿no? Tenemos el complejo superior, ¿ok? Del cual tenemos la arteria cerebelosa superior, obviamente, ¿sí? Arteria cerebelosa superior, aquí tenemos a la basilar, esta es una vista de frente, ¿okay? Tenemos a la basilar, tenemos la arteria cerebelosa superior y los primeros 2 nervios craneales que emergen del tallo, que es el tercero y cuarto, ¿no? ¿Cuál es el tercero y cuál es el cuarto? Oculomotor y troclear. Perfecto, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo están íntimamente relacionados, ¿no? Pero bueno, el complejo superior, tenemos a la arteria cerebelosa superior, al tercero y al cuarto nervio craneal, ¿sí? También forma parte de este complejo el mesencéfalo, ¿ok? Después de la arteria basilar también emergerá la arteria cerebelosa anteroinferior en el complejo medio, ¿sí? El complejo medio es la arteria cerebelosa anteroinferior con los siguientes nervios craneales, que es el quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿ok? Este es el complejo medio, o el complejo neurovascular medio, ¿sí? La arteria cerebelosa anteroinferior, ¿sí? El quinto, trigémino, sexto, ¿ok? Motor ocular externo, 7 y 8, ¿no? Vestíbulo coclear, ¿ok? Ese es el segmento medio neurovascular. Y el segmento neurovascular inferior, representado por la arteria cerebelosa posterior y los nervios craneales bajos a partir del 8, ¿no? 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Muy bien. Esta es una vista superior, ¿ok? Del cerebelo, ¿ok? Y esto es una vista inferior. Acuérdense que esta cara del cerebelo se llama cara tentorial y esta cara o superficie se llama cara o superficie suboccipital, ¿ok? Y aquí tenemos la región petrosa del cerebelo. Vean cómo es como una almohada, ¿sí? Doblada, ¿sí lo pueden ver? ¿Ok? Aquí tenemos la superficie tentorial, superficie suboccipital, descansando en el hueso occipital, ¿ok? Aquí está encima el tentorio, la dura madre, ¿no? Y aquí adelante tendríamos, como se llama, cara petrosa, pues la región petrosa del hueso temporal, ¿ok? Muy bien. Entonces, la primera rama importante de las arterias vertebrales, ¿ok? Bueno, no es la primera rama importante, es la rama
más importante intracraneal de la arteria, de las arterias vertebrales es la arteria cerebelosa posterior-inferior. ¿Ok? De la arteria vertebral no me voy a tener mucho, pero antes de la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria vertebral da dos ramas importantes que son ramas espinales, ¿no? O sea, está la arteria espinal posterior y la arteria espinal anterior que irrigarán a la médula espinal. Es así de importante, ¿no? La arteria espinal posterior emerge del tercer segmento de la arteria vertebral. Este es el segmento suboccipital, ¿no? Que tiene por fuera del cráneo, ¿sí? De ahí emerge la arteria espinal posterior, ¿ok? De ambos lados, y se dirigirán a la médula espinal en su parte posterior. Y una vez que entra la arteria vertebral, ¿sí? Va a dar otra rama espinal importante que se llama arteria espinal anterior, que irrigará toda la parte anterior o motora de la médula espinal y parte del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, así es de importante, ¿no? Y después de la arteria espinal anterior, la siguiente rama ya intradural o subaracnoidea, pues es la arteria cerebelosa posterior inferior, parte del complejo neurovascular inferior, ¿no? Que está dada por esta arteria, ¿sí? 9, 10, 11 y 12 nervios craneales, ¿vale? Y pues bueno, también, al igual que las otras arterias, tiene segmentos, ¿sí? Estos segmentos pues no son tan utilizados como los segmentos de la circulación anterior, debido a que pues bueno, las patologías que presentan aquí son menos frecuentes, ¿ok? Pero es importante saber que pues bueno, esta arteria va a estar rodeando al bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces tiene segmentos de acuerdo a la trayectoria que tiene, ¿sí? Al recorrido. Si está por delante del bulbo, se llama trayecto vulvar anterior o segmento vulvar anterior. Rodea el bulbo en su segmento vulvar lateral, ¿sí? Una vez que rodea al bulbo raquídeo, ¿sí? Tenemos un trayecto medio sinuoso, tortuoso de la arteria cerebelosa posterior inferior. Se dirige, tiene un bucle, un giro inferior, ¿ok? Para pasar por debajo de las amígdalas cerebelosas, dirigirse hacia medial, ¿ok? Y ascender otra vez hacia el techo del cuarto ventrículo, ¿ok? Una vez que asciende al techo del cuarto ventrículo, en su segmento telo-velo tonsilar, ¿ok? Se divide, ¿sí? Finalmente en sus ramas corticales que irrigarán a la cara o a la superficie suboccipital del cerebelo. ¿Okay? Ahora, esa es la pica, ¿no? La famosa pica, la arteria cerebrosa posterior inferior. Una vez que ambas vertebrales se unen, ¿sí? Acuérdense que las vertebrales entran por la parte posterior, ¿sí? Se dirigen lateral al bulbo raquídeo, pasan por enfrente del bulbo raquídeo y en la fisura o en la unión ponto-vulvar, ¿sí? Ambas vertebrales se unen para dar la arteria basilar, este tronco por delante del tallo cerebral, tronco único, ¿sí? Muy importante, porque de ahí emergerán las siguientes tres arterias principales, ¿ok? Entonces, se fusionan ambas arterias vertebrales para dar paso a la arteria basilar, ¿ok? La arteria basilar asciende por delante del tallo cerebral hacia el mesencéfalo, ¿sí? Y alrededor de la unión ponto-mesencefálica, la arteria basilar se va a dividir, ¿ok? Se va a dividir en dos arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Una izquierda y una derecha, ¿sí? Y antes de eso tendrá salida las arterias cerebelosas superior, ¿sí? Y anteroinferior, ¿ok? Es un diámetro grueso el de la arteria basilar, pues bueno, es muy importante, de ella emergen varias arterias importantísimas, ¿sí? Tiene una longitud de alrededor de 3 centímetros, ¿ok? Y como les dije, se bifurca generalmente en la unión ponto-mesencefálica.
¿vale? Aquí, pues bueno, varios diagramas en donde nos permite ver ambas circulaciones, la circulación vertebrovascular, ¿ok? Sí, como vemos la vertebral, ¿ok? Su tercer segmento, perfora la dura madre, entra al espacio aracnoideo, pasa por lateral al bulbo raquídeo, adelante del bulbo raquídeo, se une con su contralateral, inicia la basilar, asciende, se bifurca la basilar en cerebral posterior, ¿ok? La cerebral posterior se une con la circulación anterior a través de la arteria comunicante posterior, ¿ok? Con la carótida del mismo lado, ¿no? Aquí podemos verlo en una vista inferior, ¿sí? Como la basilar, ¿sí? Asciende hacia el mesencéfalo y se divide, ¿no? Se divide en cerebral posterior derecha, cerebral posterior izquierda, y estas se unen con la circulación anterior a través de la arteria comunicante posterior. ¿Ok? ¿Ok? Como les dije, lo más importante de la anatomía es tratar de distinguir las estructuras adyacentes, ¿sí? Los vecinos que están en el punto que tú quieres describir, ¿sí? Y pues para esto también la arteria basilar tiene otras relaciones que son importantes, ¿sí? Está por debajo, la bifurcación de la arteria basilar está por debajo de los cuerpos mamilares, ¿ok? Esto quiere decir que está por debajo del tercer ventrículo, ¿ok? Está por delante de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, ¿sí? Aquí vemos una angiografía digital en donde vemos el contraste como delimita la circulación vertebrovascular, ¿no? Hasta su bifurcación y el inicio de las cerebrales posteriores, que son estas. Ok. Toda la basilar tiene pues varias perforantes hacia el tallo cerebral, ¿no? Se divide en estas arterias perforantes en grupos, igual, si está superior o rostral, medio o inferior o caudal. Ok. Y la siguiente arteria cerebelosa importante es la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no? Que emerge directamente de la arteria basilar, ¿sí? Es un complejo, forma parte del complejo neurovascular medio, que está dado por la arteria cerebelosa anteroinferior, está dado por los nervios craneales 6, 7 y 8, ¿ok? 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Rodea al puente, ¿sí? Esta emerge generalmente a la mitad del puente, rodea al puente y también tiene relación con el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Con la superficie petrosa del cerebelo, ¿ok? Y aquí podemos verlo, ¿ok? Podemos ver que también la AICA o la cerebelosa anteroinferior tiene una división segmentaria, ¿no? De acuerdo a su trayecto, ¿ok? En un pontino anterior, un pontino lateral cuando está dándole la vuelta al puente, ¿sí? Un flóculo peduncular que, pues bueno, es aquel segmento de la arteria que pasa pues justamente por fuera del flóculo, ¿sí? En el pedúnculo cerebeloso, ¿ok? Y finalmente un segmento cortical que irriga justamente a la cara petrosa del cerebelo, ¿ok? La última arteria cerebelosa es la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Que también emerge de la basilar, ¿ok? Y esta arteria cerebral superior representa el complejo neurovascular superior, está por pues, estas justamente arteria cerebrosa superior y el tercero y cuarto nervios craneales, ¿ok? Dentro de sus relaciones también es que justamente el tercer nervio craneal siempre está, ¿sí? O emerge del mesencéfalo entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, ¿ok? El tercer nervio craneal oculomotor, ¿sí? Emerge justo entre estas dos, siempre. ¿Ok? Entonces,
También tiene una subdivisión segmentaria, ¿ok? No me voy a detener mucho en eso, ¿ok? Pero pues es el trayecto que va teniendo hacia alrededor del mesencéfalo, ¿ok? Por todas estas cisternas perimesencefálicas, ¿no? Obviamente. Finalmente, una vez que rodea el mesencéfalo, la arteria cerebelosa superior va a dar la irrigación de la cara tentorial del cerebelo. ¿Okay? Y la arteria cerebral posterior, ¿okay? Esta es la arteria final de la arteria basilar, la bifurcación final de la arteria basilar, que pues bueno, se estudia también de acuerdo a las cisternas que estaba atravesando, ¿no? Tiene varios segmentos, ¿ok? La arteria cerebral posterior va a irrigar la región basal y posterior del cerebro, en su lóbulo temporal, occipital y parietal. ¿Ok? Tiene 4 segmentos, algunos consideran 5, pero bueno, el primer segmento o precomunicante es aquel que empieza en la bifurcación de la arteria basilar, ¿ok? Hasta la unión con la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Esto sucede por delante de los pedúnculos cerebrales, ¿ok? Que son parte del mesencéfalo, ¿sí? En la cisterna interpeduncular tenemos a primer segmento, ¿ok? Una vez que la arteria cerebral posterior se dirige alrededor del mesencéfalo, ¿ok? Va transcurriendo por diferentes cisternas. El segundo segmento, después de que inicia en la arteria comunicante posterior, va a pasar, se llama segmento poscomunicante o perimesencefálico, ¿ok? Que algunos autores lo dividen en 2 segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. Eso, pues bueno, son muchos detalles, pero no solamente para que lo sepan, es el primer segmento del segmento poscomunicante es aquel que transcurre por la cisterna crural, ¿ok? Que es la cisterna que existe o el espacio que existe entre el mesencéfalo, entre el pedúnculo cerebral y el lóbulo temporal, ¿ok? Una vez que se encuentra lateral al mesencéfalo, la arteria comunicante posterior, ¿sí? Transcurre por otra cisterna que se llama cisterna ambiens, ¿ok? Esta cisterna está entre el mesencéfalo y el lóbulo temporal, ¿ok? Y atrás de la cisterna ambiens, ya dándole la vuelta al mesencéfalo, tenemos la cisterna cuadrigémina, por eso el segmento que está dentro de esta cisterna se llama segmento cuadrigémino, ¿no? Dirigiéndose hacia atrás, este es occipital, finalmente dará las ramas terminales de arteria cerebral posterior, ¿sí? Que se dirigen hacia el surco parieto occipital y hacia la fisura calcarina. Es muy importante debido a que, pues bueno, aquí tenemos el área, ¿sí? De la visión, ¿no? Es muy importante. Lesiones o infartos aquí, pues bueno, dejan a los pacientes con déficit de campos visuales. ¿Ok? Como les decía, el territorio que irriga la arteria cerebral posterior, ¿ok? Es un territorio basal, estamos viendo al cerebro en la vista inferior o basal, ¿sí? Es la parte basal y posterior de los hemisferios, ¿sí? En sus lóbulos temporal, parietal y occipital, ¿ok? Es una vista lateral, ¿ok? Esta es la irrigación de la cerebral posterior. Acuérdense que aquí estaríamos con el territorio de la arteria cerebral media y más arriba el territorio de la cerebral anterior. ¿Okay? Esto es una vista medial de un hemisferio en donde vemos pues justamente el parietal, el surco parieto occipital, ¿ok? Y la región, ¿sí? Aquí del occipital, ¿ok? La región del territorio visual. ¿Ok?
Entonces, esto es la circulación posterior. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda de algo de esto antes de pasar a una correlación clínica? ¿Les quedó claro? Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? Cualquier duda ya me pueden detener, ¿ok? Y ahorita vamos a ver como una correlación clínica. Sale. Bueno, esto lo tenía preparado porque, bueno, algo que tenemos nosotros como neurocirujanos, nos enfrentamos a pacientes que, pues bueno, tienen también infartos cerebrales, ¿no? Aquí tenemos el caso de una paciente, ¿sí? Tiene alrededor de 65 años, que llega a urgencias debido a que comienza con alteración del lenguaje, ¿sí? Disartia, no se le entendía bien qué decía, ¿sí? Estaba despierta, no había convulsionado, no había perdido el estado de alerta, ¿ok? Pero una vez que se revisa en urgencias, se puede observar que, pues bueno, tiene dificultad para hablar, ¿ok? Y cuando revisamos la fuerza, vemos que tiene ligera hemiparesia del lado derecho, ¿sí? Y empieza a progresar, ¿sí? Esta paciente empieza a progresar, esto quiere decir que se empieza a agregar sintomatología de déficit neurológico, empieza a disminuir su estado de alerta, ¿sí? Cada vez se encuentra más somnolienta. Entonces, pues bueno, todos estos son datos de que está ocurriendo un infarto en este momento y hay que actuar lo más pronto posible, ¿no? Los minutos cuentan para el cerebro. Acuérdense que el cerebro tiene el 20% del gasto cardíaco debido a que consume mucho oxígeno, es un órgano muy metabólico, es muy activo, ¿sí? Entonces él no puede prescindir del oxígeno y de la sangre. Entonces esta paciente, pues bueno, empezaron a disfuncionar su cognición debido a un infarto cerebral y lo vemos a través de este estudio. Esto es un estudio que se llama angiografía, es una angioresonancia, en donde, pues bueno, podemos ver, ¿sí?, la circulación cerebral, ¿sí?, sin la necesidad de administrar contraste, ¿ok? Y podemos ver aquí ambas circulaciones, ¿sí? Los que ya vieron la clase, tenemos la circulación anterior, ¿ok?, dada por la carótida interna del lado derecho, es una vista anterior del paciente, ¿no? Aquí estamos viendo solamente la circulación. Entonces tenemos del lado derecho, que es el lado izquierdo, ambas circulaciones anteriores o carotídeas, ¿ok? Lo sé porque, bueno, empieza a ascender. Aquí se divide la arteria carótida interna en arteria cerebral media derecha, arteria cerebral media izquierda, ¿ok? Del otro lado tenemos la arteria carótida interna izquierda, ¿ok? Su ascenso, ¿ok? Se divide en arteria cerebral anterior, izquierda, y arteria cerebral media derecha, ¿sí? Esta es la arteria cerebral anterior, y aquí tenemos el sistema vertebrovascular, ¿ok? Aquí, pues bueno, lo que tienen que observar es que pues justamente no es simétrico, ¿no? No tenemos una circulación cerebral simétrica. Falta un pedazo, falta un segmento a partir de aquí, ¿ok? Aquí tenemos el primer segmento de la arteria cerebral media, el segmento horizontal o esfenoidal, ya lo vimos, ¿ok? Amputado, ¿ok? A partir de aquí no está pasando sangre, ¿ok? No podemos ver a partir del segundo segmento de la arteria cerebral media izquierda, ¿ok? Y acuérdense que la arteria, que el hemisferio izquierdo, ¿sí?, es el que generalmente tiene la función del lenguaje, por eso esta paciente estaba afásica. Y acuérdense que el hemisferio izquierdo, ¿sí?, controla de manera motora al cuerpo derecho, entonces por eso también tenía hemiparesia derecha. Y disminución del estado de alerta porque, pues bueno, todo esto también es un estrés impresionante para el cerebro, ¿no? Okay. Entonces, lo que se hizo en esta paciente después de eso es justamente hacer una angiografía por sustracción digital, ¿ok?, en donde pues justamente podemos ver
en tiempo real el sistema vascular, ¿ok? Aquí se le inyecta ya contraste a través de un catéter que asciende hasta la carótida interna de manera selectiva. Llega el catéter hacia esta arteria y se inyecta contraste para pues justamente ver cuál es el problema. Aquí estamos viendo en una vista anterior, ¿ok? En la circulación carotidia izquierda, esta es la arteria carótida interna izquierda, ¿sí? Vemos que asciende, se divide en arteria cerebral anterior izquierda, arteria cerebral media izquierda, la cual está amputada, ¿ok? Y el problema es que pues justamente hay un coágulo ahí, hay un trombo, ¿ok? Hay un trombo que está evitando que la sangre, ¿sí?, pase a su destino final, que es el parénquima, ¿no? Esta es una vista lateral de lo mismo, en donde vemos la arteria carótida interna izquierda, ¿ok? Como llega, se bifurca aquí, vemos la arteria cerebral anterior y su ascenso. Acuérdense que es alrededor de el cuerpo calloso, ¿ok? Vemos cómo se dirige hacia atrás, ¿ok? Acuérdense, ¿sí? Estamos viendo aquí cómo delimita el cuerpo calloso. El cuerpo calloso estaría abajo de todo esto, ¿sí? Hasta acá, ¿ok? Aquí tendríamos el rostrum, la rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso, el esplenio, ¿ok? Y estamos viendo la arteria cerebral anterior en su segmento distal, aquí, ¿ok? Pero no vemos el territorio irrigado de la arteria cerebral media. Pues claro, no está pasando sangre. Nos está ayudando, o sea, aquí lo importante de esta paciente, y lo cual tiene relevancia en esta plática, es que ella tenía circulación compartida. Acuérdense que les dije que la circulación cerebral es toda un anillo anastomótico, ¿sí? Desde su origen, desde que tiene arterias cerebrales comunicantes, la arteria cerebral comunicante posterior, arteria comunicante anterior, hasta sus ramas terminales, las cuales, ¿sí?, finalmente se anastomosan con otros territorios vasculares. Este territorio que no corresponde al territorio por la arteria cerebral anterior, ¿sí?, está siendo suplido por esta arteria, ¿sí?, cuando la arteria cerebral media no puede proveer de sangre, ¿sí? Esto es importantísimo porque esto fue finalmente lo que la ayudó a tolerar el infarto, el cual ya tenía mucho tiempo de evolución, horas, ¿sí? Y generalmente pues, el cerebro se infarta antes, ¿ok? El cerebro, para nosotros poder tener un impacto, sí, se tiene que atender antes de las 3.5 horas, y esta señora ya tenía varias horas más, pero tolerando hasta cierto punto. Entonces, finalmente se extrajo este coágulo, ¿sí?, que estaba tapando por medio de técnicas endovasculares, y todo esto es por dentro de las arterias, sin abrir al paciente, ¿ok?, a través de catéteres y dispositivos tecnológicos muy padres, ¿ok? Una vez que se quita este coágulo, pues restauramos la circulación cerebral, y ya vemos entonces la arteria cerebral media izquierda, ¿sí? El territorio de la arteria cerebral media izquierda, si acuérdense, es una vista anterior, vemos M1, aquí estaba amputado, acuérdense que estaba aquí justamente amputado, aquí tenemos la arteria temporal anterior, ¿sí? Aquí está la bifurcación de la arteria cerebral media, ¿ok? Aquí sabemos que tiene el primer giro, entonces sabemos que aquí está saliendo del limen de la ínsula, tiene un giro de 90 grados para dar lugar al segundo segmento de la arteria cerebral media, ¿ok? Aquí en la cisterna de Silvio, ¿ok?, tenemos pues la ínsula, está rodeando a la ínsula, sabemos esto porque pues bueno, el segundo segmento rodea a la ínsula, llega al punto más alto de la fisura de Silvio, y tiene un giro de 180 grados, ¿ok?, en donde empieza el tercer segmento o segmento opercular de la arteria cerebral media, ¿ok? Segmento opercular porque acuérdense que el opérculo es justamente
esa unión, ¿no? Entre el lóbulo frontal y lóbulo temporal. Entonces, es en donde ambos lóbulos se pliegan entre sí, crean la cisterna de Silvio, ¿ok? Y pues la arteria cerebral media se dirige finalmente para salir de esa cisterna, ¿sí? Entre los opérculos, entre el opérculo frontal y temporal, emerge para dar su irrigación, ¿ok? Y esta es la irrigación de la arteria cerebral media, que pues bueno, ya, muchas gracias arteria cerebral anterior, me ayudaste a que pues no se me infartara este paciente, ¿no? Y finalmente la paciente termina sin déficit, afortunadamente. ¿Ok? Acuérdense que vimos que la arteria cerebral posterior irrigaba al lóbulo occipital, ¿no? Tiene una arteria calcarina que justamente irriga al lóbulo occipital, ¿sí? El lóbulo occipital, acuérdense que es el encargado de la visión, ¿sale? Y aquí podemos ver justamente una tomografía computada simple en una paciente de 62 años que pues es diabética, hipertensa, mal controlada, cardiopatía, tiene dislipidemia, ¿sí? Y finalmente no se había dado cuenta de su déficit, ¿no? No se dan cuenta de que no ven, ¿ok? Hasta que empiezan a tener accidentes o se caen o se golpean, ¿ok? Ella no veía del todo el campo visual del lado derecho, esto lo descubrimos a través de la exploración, ¿ok? Y pues bueno, se hicieron estudios para ver qué era lo que estaba sucediendo. En la tomografía podemos ver que en un corte axial, ¿sí? Vemos al cerebro, ¿no? Que está toda esta densidad gris, ¿ok? Tenemos al líquido cefalorraquídeo y tenemos esta región de encefalomalacia. Esta región es infarto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues bueno, podemos ver que aquí no hay parénquima cerebral como del otro lado, ¿sí? Y esta región corresponde al lóbulo occipital que estaba infartado en la paciente y por eso no veía todo su campo derecho. O sea, la mitad del lado derecho de ambos ojos no distinguía nada. ¿Ok? Y déjenme mostrarles si tenemos tiempo todavía un poco de circulación posterior, ¿no? En un paciente también que llega con nosotros, un paciente pediátrico, ¿ok? De 14 años, me parece, 9 años, me parece, este paciente, en donde pues justamente viene por hemorragia subaracnoidea, ¿ok? En hemorragia subaracnoidea, pero viene por hemorragia subaracnoidea en la fosa posterior, ¿ok? Es un paciente previamente íntegro, ¿sí? De 9 años de edad, en donde, pues bueno, viene con un aneurisma roto, ¿sí? Esto se identifica a través de tomografía, ¿sí? Se identifica a través de resonancia magnética, vamos a verlo, ¿ok? Aquí está. Ok, sale. Aquí estamos viendo, sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, estamos viendo este estudio que es una resonancia magnética, ¿sí? Esta es una herramienta muy importante para nosotros como neurocirujanos, neurólogos afines a neurociencias, donde nos permite ver pues el cerebro, ¿no? Entonces estamos viendo en una vista coronal, ¿sí? De frente al paciente, ¿ok? Estamos dirigiendo de anterior a posterior, ¿ok? O de rostral a caudal, ¿sí? Este paciente que presenta un aumento de volumen importante, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Estamos viendo aquí el tallo cerebral, ¿ok? Este es el lóbulo temporal, lóbulo parietal, ¿ok? Estamos viendo aquí el tálamo derecho, tálamo izquierdo, si mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo. Y aquí vemos esta estructura, ¿sí? Este gran componente que está
comprimiendo, desplazando al tallo cerebral en el puente y en el bulbo raquídeo. Aquí está la médula espinal, ¿ok? Y pues bueno, esto a simple vista diría alguien que parece un tumor, ¿no? Y se comporta como tal, ¿ok? Pero haciendo más estudios, ¿ok? Pudimos observar que en realidad representaba a un aneurisma gigante de la arteria vertebral izquierda, ¿ok? Y lo sabemos porque aquí ya se le inyecta contraste y podemos ver pues justamente la arteria vertebral izquierda, que es esta, ¿ok? Acuérdense que se dirige hacia anterior por delante del bulbo raquídeo, se une con su contralateral y forma, ¿qué es esto? ¿Qué es esa arteria? Y a la vacilar. Está la basilar, exactamente, ¿no? Entonces vean cómo este aneurisma está comprimiendo, ¿sí? Está trombosado, esto lo sé porque, bueno, el contraste pasa por encima, por alrededor de toda esta estructura, todo esto es trombo, ¿sí? Es coágulo, es sangre coagulada ahí, estancada, ¿ok? Finalmente a este paciente le hicimos una angiografía, ¿ok? En la geografía, pues vemos esta patología, ¿no? Vamos a identificar estructuras, ¿ok? De la circulación posterior, ¿vale? Vamos a identificar estructuras de la circulación posterior. Ok. Ok. Perfecto. Esta es... Aquí está. Mira. Entonces, aquí tenemos una inyección de contraste en la arteria vertebral izquierda, ¿ok? Estamos inyectando el contraste desde su origen. ¿Qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos, ¿sí?, la arteria subclavia, ¿no? O sea, más abajo. Tendríamos la arteria subclavia. Este catéter está entrando por la arteria vertebral y hace un disparo selectivo de la arteria vertebral. Acuérdense que la arteria vertebral tiene un segmento extraóseo, que es aquí en donde está el catéter, un segmento óseo que pasa por todos los foramenes transversos de las vertebrales, ¿sí? Asciende, ok, asciende aquí, todos los foramenes transversos. Aquí estamos en C1, ¿sí? Esta es la primera cervical, lo sé porque, bueno, aquí es en donde la arteria vertebral se horizontaliza y se dirige hacia medial para entrar al cráneo en su parte posterior o suboccipital, ¿no? Entonces aquí tenemos este segmento que está pasando por el arco posterior de C1, ¿sí? Aquí perfora, ¿sí? Perfora la arteria vertebral, la dura madre, entra, ¿sí?, aquí con la contralateral que no se ve porque no tiene contraste, ¿sí?, forma la basilar. La basilar finalmente se divide, ¿sí?, en su ascenso en la arteria cerebral posterior, izquierda, derecha, arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa anterior inferior, arteria cerebrosa posterior inferior. ¿Ok? Aquí estamos viendo ya todo. ¿Vale? Estamos viendo todo. Esto es una vista, ¿sí?, lateral. ¿Ok? Una vista lateral de una geografía en donde vemos en tiempo real, ¿sí?, esta circulación vértebro-basilar. Arteria vertebral ascendiendo por al lado de las vértebras, ¿sí? Aquí, cuando se medializa, okay, aquí no se ve porque pues, es una vista lateral, es un estudio en 2 dimensiones, tenemos que imaginárnoslo también, ¿sí? Entra la dura madre y emerge la pica. Okay, aquí tenemos la pica, acuérdense, alrededor del bulbo raquídeo, ¿vale?, en todos sus segmentos y toda su tortuosidad que ya les comenté, para finalmente irrigar la base, digo, la superficie suboccipital del cerebelo, ¿ok?
¿sí? Aquí podemos ver toda la irrigación, ¿ok? Hasta las venas, ¿ok? Esta sería la vena yugular, vena yugular interna. ¿Ok? Pero bueno, aquí se puede ver un poco la silueta que dejan las vértebras, ¿no? Muy importante. Entonces, aquí otra vez, ¿vale? Vemos desde su inicio esta circulación, ¿ok? Vertebral, basilar, cerebral posterior, ¿ok? Vista de frente. Ahí está, mira que este se ve muy bien, ¿ok? Esto se ve muy bien, toda la circulación vértebro-basilar, circulación posterior, ¿ok? Desde su inicio hasta que se recoge toda la sangre, ¿ok? Entonces, vamos a identificar, ¿no? Ok. ¿Qué estructura está pasando entre la arteria cerebral posterior y arteria cerebelosa superior? El tercer par. El tercer nervio craneal, exactamente. También el cuarto, ¿eh? También el cuarto lo hace entre estos dos, pero de una manera más lateral, ¿ok? El cuarto, acuérdense que es el único nervio craneal que emerge en la parte posterior del tallo cerebral, en el mesencéfalo, y es el único nervio craneal que tiene un entrecruzamiento. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Espero que sí. Bueno, ok, entonces tenemos eso, ¿ok? ¿Qué arteria es esta? Esta rama es rama de la arteria vertebral. La cerebelosa posterior inferior. Posterior inferior, exactamente. Posterior inferior que finalmente irriga a la superficie suboccipital del cerebelo. Tenemos aquí ¿cuál es esta? ¿Cuál es la que sigue de la posterior inferior? Antero inferior, ¿no? Antero inferior, complejo neurovascular medio. Sé que alrededor de esta arteria, ¿sí? Tenemos el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿sí? ¿Qué tenemos alrededor de esta arteria también? Pues bueno, tenemos el puente, todo esto es el puente, ¿ok? Se delimita perfecto, ¿ok? ¿Qué más tenemos alrededor? El pedúnculo cerebeloso medio. ¿Qué más tenemos? La superficie petrosa del cerebelo. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Cerebelosa cerebelosa superior, ¿no? ¿Qué tenemos alrededor? Tercero, cuarto. ¿Qué tenemos alrededor? Tenemos el mesencéfalo. Está dándole la vuelta al mesencéfalo, ¿sí? Para finalmente irrigar la superficie tentorial del cerebelo, ¿ok? Lo mismo acá arriba, ¿ok? O sea, como les digo, es ubicarse en el sitio que estás describiendo y así como tú recorres tu casa, como recorres las calles y sabes qué es lo que sigue, es lo mismo en anatomía, ¿sí? Es saber que aquí tenemos la bifurcación de la basilar, que esto es la cerebral posterior, bueno, son ambas cerebrales posteriores, se traslapan, pero que se dirigen de manera supratentorial, ¿ok? Por las cisternas, primero la interpeduncular, después la crural, la ambiens, ¿sí? La cuadrigémina, para llegar finalmente a surco parieto-occipital y arteria calcarina, ¿ok? Aquí tenemos el occipital, ¿sí? Esto si se infarta, se quedan ciegos, ¿ok? Muy bien. Esta es la arteria carótida derecha, ¿ok? Pero les iba a enseñar les iba a enseñar el aneurisma, que es algo importante que estábamos viendo. No lo encuentro. Ok, otra vez, ¿no? Aquí estamos viendo mismo. Aquí está, perfectamente. Perfecto, perfecto. Ok, entonces esto es antes de que el paciente se operara, ¿no? Estamos haciendo el diagnóstico, estamos viendo cómo se ve la circulación por la
arteria vertebral afectada, que es la derecha, ¿no? Tenemos la circulación, aquí estamos viendo, ¿sí? La vertebral en su ascenso llega, ¿ok? Y lo que veíamos en la resonancia era el contraste, cómo pasa, ¿sí? Por la arteria vertebral. Alrededor de esto está el aneurisma, ¿ok? Tenemos el aneurisma, ¿sí? Y pues aquí el tratamiento fue quirúrgico, ¿no? Fue quirúrgico y no me voy a detener mucho, nada más para que vean cómo es que se ve, ¿sí? La cirugía, ¿no? Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces aquí, ok, esto es... Vale, aquí estamos viendo que la arteria vertebral derecha, ¿sí? Nosotros hicimos ya que un abordaje suboccipital, retiramos parte del cráneo en su hueso occipital del lado derecho, quitamos parte de la primera vértebra cervical, y entonces ahí es en donde está la arteria vertebral, ¿no? Está ingresando aquí, fíjense, esta es la dura madre, ¿sí? Esta es la dura madre. Aquí está ingresando la arteria vertebral, ¿ok? Está dirigiéndose hacia adelante, pero en su dirección, en su trayecto, tenemos todo esto que es el aneurisma. Fíjense. Lo van a ver, aquí están retrayendo el cerebelo, todo esto es cerebelo, ¿ok? Estamos viendo el aneurisma, vean cómo es un tumor prácticamente. Es un tumor, todo esto es la bola que veíamos en la resonancia magnética. ¿Ok? Esta es la arteria vertebral. ¿Ok? Acuérdense que, pues bueno, aquí estamos tratando con estructuras vasculares. Esto se puede romper, esto puede ocasionar hemorragias importantes. Y, pues bueno, pueden ser también tragedias, ¿no? Estamos aquí, vamos a ver. Sí, aquí estamos viendo, fíjense, aquí se ve muy bien, ¿no? Aquí se ve muy bien cómo vemos la arteria vertebral, ¿sí? Aquí estamos viendo tallo cerebral, ¿ok? La aneurisma, ¿ok? Finalmente, me parece que aquí es como se clipa una aneurisma, ¿sí? Con estas grapas que se llaman clips, ¿sí? Son clips, prácticamente lo que hacen es excluyen el aneurisma, excluyen el aneurisma de su arteria, de donde emerge, y pues, con esto evitas el sangrado de estos, ¿no? Que se rompan. Ok, solamente para que vean cómo queda, ¿sí? Este aneurisma. Se clipó, o sea, evitas que la sangre entre más al aneurisma y que siga creciendo y que se pueda romper. Muy bien, pues creo que con eso acabamos. Finalmente le fue muy bien a este paciente. Les voy a enseñar ahora la parte posquirúrgica de esto. ¿Ok? Aquí. Okay. Fíjense. Entonces, a él clipamos la arteria vertebral izquierda, derecha, perdón. Esta es la arteria vertebral izquierda. Y podemos ver, ¿sí? Un trayecto normal, circulación normal. Ahora vamos a ver la arteria vertebral derecha, ¿ok? Miren, aquí se puede ver el clip. Aquí está el clip, ¿ok? Podemos ver que la sangre ya no pasa hacia el aneurisma, ¿ok? La sangre se queda en su segmento, llega hasta el segmento suboccipital, hasta el tercer segmento, ¿ok? Esta es la arteria vertebral. Y todos los demás es la circulación que tiene la arteria vertebral de manera extracraneal. Son ramas musculares hacia la nuca, hacia los músculos de la nuca, son ramas radiculares hacia las vértebras y sus anastomosis, ¿ok? Aquí podemos ver la arteria espinal anterior, por ejemplo. ¿La ven cómo se ve? Y nada más, creo que es todo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Les quedó claro? Últimas dudas, preguntas para el doctor que tengan. Un minuto, una duda. Todo muy bien, doctor. Gracias.
Ok, Bueno, perfecto. hay varios de ustedes sí se pudieron quedar las dos, creo que son los que más lo aprovecharon. Y ahora sí ya nos quedamos muy bien ajustados con el tiempo, Mauricio, bastante bien. Sí, perfecto. Cada vez No, pues, quedamos mejor. Jacqueline, dinos. Sí, doctor. Bueno, a mí me quedó como una curiosidad de cuando nos estaba explicando sobre el infarto de la primera paciente, que nos dijo Sí. que él ya había tolerado, bueno, que se ocupan 3 horas y media más o menos para poder salvarla, por así decirlo, pero que ella llevaba más y que había tolerado. Pero entonces, ¿cuánto sería lo máximo que el cerebro podría tolerar? Así como, o no sé si hay un límite o no Sí, respecto a esto. eso es algo individual. Eso depende de tus anastomosis vasculares que tengas, ¿no? Es muy variable, pero bueno, en medicina, pues los tratamientos en estos casos de infarto cerebral tienen unas ventanas, ¿no? Tienen ventanas en las que tú puedes tratar a los pacientes. Por ejemplo, si un paciente llega y con datos de infarto, ¿ok? Para nosotros poder trombolizar al paciente, o sea, quiere decir que a través de medicamentos intravenosos se disuelva el coágulo, tenemos hasta 4.5 horas, ¿ok? 4.5 horas es el límite que tú puedes tener para aplicarle el medicamento a un paciente. Después de eso, ¿ok? Tenemos la terapia endovascular, ¿no? Que es lo que se hizo con esta paciente, ¿ok? Por ser un infarto de un vaso grande, así se llama, ¿no? Large vessel infarct. Entonces, es un infarto de vaso grande. En ese tenemos que tratar de rescatar toda esa circulación, porque si se infarta, ¿sí? Pues deja un déficit muy grande, ¿no? Y incluso, pues bueno, te puede morir la paciente. Entonces, para la terapia endovascular se tienen todavía hasta 24 horas, ¿ok? Dependiendo de la clínica, ¿no? La clínica siempre es la mamá de toda la medicina, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo está clínicamente la paciente, podemos tener hasta 24 horas de una oclusión de un vaso grande para poder tratar de rescatarlo, ¿ok? Pero ayuda si el paciente tiene buenas anastomosis como ella, ¿sí? Si la irrigación que está comprometida se compensa por sus vecinas, ¿ok? Entonces aquí la arteria cerebral anterior fue la que le echó la mano al territorio de la arteria cerebral media. Esta paciente ya había pasado el periodo de ventana para poder trombolizar, además de que, pues bueno, no era candidata a trombolisis, era candidata a que se destapara esta arteria. Entonces, es algo muy variable, ¿no? Pero bueno, para todo esto hay estudios, obviamente, los pueden leer, ¿no? Y muy interesantes. Muchísimas gracias, doctor. Claro, de Bien, nada. dejamos hasta ahí, ya estamos sobre el tiempo, creo que tienen clase igual. Pues muchas gracias, Mauricio. Les paso la Listo. grabación ahora que esté cargada. Órale. Ok, muy bien. Gracias, Gracias. nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.